Y domingo, los electores elegirán los 155 integrantes de la Convención Constitucional, responsables de la redacción de una nueva Constitución. Además, se conocerán quiénes serán los próximos alcaldes, concejales y por primera vez gobernadores regionales. ¿Qué está en juego en esta histórica e inédita jornada electoral? 2 jornadas en este caso, lo analizamos junto a Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Nicolás? Gusto saludarte. Igualmente. A ver, si fuera por un punteo, lo inédito de esta elección me da para una página completa, pero quiero saber tu visión con respecto a lo que se juega, lo que va a ser lo más relevante. Encuentro que las 4 elecciones son importantes per se, digamos, pero obviamente desde el punto de vista de la novedad, de lo que significa, hay unas que sobresalen sobre las otras, digamos. Eso es indudable. Sí, está en juego el poder local por los próximos 4 años en el caso de alcaldes y gobernadores regionales y concejales, por cierto, y el poder constitucional por los próximos 40 o 50 años. Es decir, los chilenos nos vamos a ver enfrentados este fin de semana a una decisión típica de corto plazo asociada a las autoridades locales y a una decisión de largo plazo asociada a la elección de convencionales para redactar la nueva Constitución. Vamos a elegir, Nicolás, en total 2.768 cargos repartidos, como tú señalabas, en 155 convencionales, 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores. Y si le sumáramos las autoridades que vamos a elegir en el mes de noviembre, nos daría un total de 3.244 cargos. Es decir, en 7-8 meses los chilenos vamos a estar definiendo el futuro local y nacional del país por los próximos 4 años, insisto, y el poder constitucional por los próximos 40 años. Eso es lo que está en juego. Wow. Queda uno como sobrepasado con todo lo que finalmente se juega. Y quiero ir por parte. Me gusta mucho la división que tú estás haciendo con respecto a lo que va a ser este 15 y 16 de mayo. Y quiero comenzar con lo local, porque siempre se habla quizás en periodos más normales, habituales, digamos, de elecciones, cuando se tienen las municipales y luego las parlamentarias presidenciales, que son más vistosas las presidenciales parlamentarias. Pero las locales son súper relevantes. Las municipales son finalmente, por un lado, quienes representan a los vecinos y vecinas de las distintas comunas del país, ahora también en términos de lo que son regiones más amplias o sectores más amplios con los gobernadores regionales, pero por sobre todo cuáles son las señales para las elecciones que vienen. Y aquí se está jugando mucho y el lunes se va a estar tomando conclusiones con respecto a lo local, que finalmente también puede arrastrar a lo que se viene en las elecciones de fin de año, ¿no? Así es. De hecho, la elección, por ejemplo, la menos popular de todas, que es la elección de concejales, es la elección que en mayor medida pronostica el resultado de la elección legislativa de diputados de los respectivos partidos y coaliciones. Por lo tanto, al ser la elección más política, si se quiere, de todas las que estamos enfrentando, porque la elección de alcaldes es mucho más personalizada y lo mismo sucede con la elección de gobernadores, para qué decir la elección de convencionales, es esa elección de concejales la que nos permite proyectar lo que va a suceder en la elección legislativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que preguntabas tú a nivel de alcaldes, vamos a vivir una situación inédita en el siguiente sentido. Vamos a tener el menor número de alcaldes que buscan la reelección. ¿Por qué? Porque se establecieron límites a la reelección. Por una ley, digamos. Por una ley, claro, veníamos a tasas cercanas a los 290, 295 alcaldes que buscaban la reelección, ahora solo lo hacen 218, por lo tanto, el nivel de competencia a nivel local y la incertidumbre de la próxima elección en varias comunas que quedaron sin el incumbente, eso va a ser particularmente llamativo. Y en tercer lugar, a nivel de gobernador regional, probablemente, Nicolás, muy pocas regiones sean definidas en la primera vuelta. Lo más probable es que un número importante de regiones sean definidas en la segunda vuelta debido a la fragmentación de candidatos. Y ahí vamos a sacar una cuenta que es muy clara, que creo yo va a ser uno de los indicadores de éxito, tanto para alcaldes como para gobernadores, que es el porcentaje de población que gobierna cada partido y coalición de cara a los comicios nacionales del mes de noviembre. No es lo mismo ganar la comuna de Camiña que ganar la comuna de Puente Alto, Maipú. No porque los habitantes de Camiña sean menos relevantes, sino porque la comuna de Maipú o la comuna de Puente Alto implica un mayor volumen de población gobernada. Eso es lo que se va a jugar a nivel local, por lo menos.
Claro, me quedo un segundo en la elección de gobernadores regionales, conocidos hoy como intendentes. Hasta la actualidad, el intendente, la intendenta es designada por el Poder Ejecutivo, por Santiago, siempre estuvo esa crítica. Ahora, con lo que fue la ley que crea los gobernadores y las gobernadoras regionales, uno podría decir, le faltó músculo, pero de todas maneras van a ser elegidos democráticamente. Es el pueblo quien va a elegir a su representante y finalmente ahí está también lo que dices tú con respecto a que aquel poder regional o liderazgo regional más que poder, va a representar a una coalición política, a un partido. Claro, desde el punto de vista electoral o político, ese gobernador regional, más allá de las atribuciones, probablemente tenga más votos que cualquier diputado de su sector, que cualquier senador de su sector, que cualquier convencional y, por cierto, que cualquier alcalde o concejal. Lo más probable es que sea la figura con más votos dentro de su región e incluso podría tener más votos que el propio candidato presidencial que presente el pacto a nivel de votación regional. Y por otra parte, en términos de atribuciones, claro está que el gobernador regional comparte poder con el delegado presidencial. El delegado presidencial es nombrado por el presidente de la República y su función va a estar fundamentalmente acotada a materias de seguridad y orden público. Sí. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno regional de dos cabezas, por decirlo así. Una cabeza más administrativa y estratégica y política, que es el gobernador, y una cabeza más ejecutiva asociada al orden público, que va a ser el delegado presidencial. Esto desde el punto de vista local, podríamos decir. Vamos al constitucional, porque lo inédito de esta elección es ineludible, digamos, es la elección de los convencionales constituyentes, 14.000, si no me equivoco, candidatos, también con la posibilidad de que haya hasta una quinta papeleta en términos de las cuotas para pueblos originarios. ¿Cómo proyectas tú lo que va a ser esto? Y por sobre todo lo que ha sido la información de la ciudadanía. Te lo pregunto porque son tantos candidatos y candidatas, también en su gran mayoría independientes, ya sea independientes per se o ligados a una lista de partidos que van a estar compitiendo en estas elecciones, con una salvedad que es bien relevante. Se aplica lo que va a ser el sistema proporcional actual en las elecciones, este sistema DONT, donde tú votas por la persona, pero finalmente vas a votar también por la lista. Y eso ya hemos tenido expresiones en las elecciones anteriores con respecto a eso. Sí, partamos por lo primero. Vamos. Esta es la elección que presenta los mayores niveles de fragmentación en la historia reciente de Chile. En promedio teníamos 6 candidatos por cupo a elegir. En el caso de los convencionales son casi 9 candidatos por cupo a elegir. Por lo tanto, el nivel de fractura que hay entre los partidos y también por el hecho, y esto es muy importante subrayar, Nicolás, que se haya aceptado esta figura de los pactos de independientes, eso también produjo un incremento en los niveles de fragmentación, por lo tanto va a ser una elección más difícil de que la gente se informe y de que la gente vote, por cierto. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy importante lo que tú decías, el hecho de votar por un candidato que pertenece a un partido político implica que ese voto es un triple voto simultáneo. Porque ese voto va al candidato, ese candidato pertenece a un partido y ese partido pertenece a una coalición. Por lo tanto, con mi voto yo puedo estar ayudando a que un candidato de otro partido de mi coalición pueda ser electo. Y en el caso de los pactos de independientes, tradicionalmente los independientes competían de manera, como lo dice su nombre, independiente, es decir, de manera individual. Claro. Y ahora estos independientes pueden sumar a un pacto, por lo tanto... Generar su propia lista, digamos. Sí, vota por un independiente, está sumando ese voto a la lista de los independientes. Claro, que también dentro de lo que ha sido la difusión de este sistema, se entiende que esa lista finalmente, claro, son personas distintas, uno podría decir más fragmentación en lo que son las listas de independientes, pero también tienen puntos en común, hay puntos en concordancia que finalmente uno, al votar por ellos, quiere que estén representados en la redacción de esta nueva Constitución. Para decir, muchos dicen el sistema no se entiende de ese punto de vista, claro, pero las listas permiten justamente ir aunando criterios, puntos en común, intereses también que representan a la ciudadanía que vota por ese candidato de esa lista, digamos. Exacto, fíjate tú, en el año 2016
donde no existía esta figura del pacto de los independientes, a nivel de concejales, donde se utiliza un sistema electoral similar, ningún independiente fuera de pacto consiguió el cupo. Y en la última elección de diputados, en que se utiliza un sistema análogo al que vamos a utilizar para esta elección de convencionales, solamente un independiente fuera de pacto consiguió el cupo. Por lo tanto, estos sistemas proporcionales lo que hacen, Nicolás, es premiar a los colectivos, premian a las listas y castigan a las patriadas individuales que compiten en cada uno de los distritos. Yo te podría anticipar que en la próxima convención vamos a tener un mayor volumen de independientes, que son los, ojo, son los independientes puros, los independientes que compiten por fuera de los partidos. Acá hay muchos independientes que dicen, yo soy independiente, pero voy en el cupo de un partido. Es decir, no soy militante, pero sí soy adherente. Y esos cupos se cuentan para el partido. Yo estoy hablando de los independientes fuera de pacto, que son puros en el amplio sentido de la palabra. Y lo más probable es que los independientes electos fuera de pacto para estas próximas elecciones de convencionales provengan de pactos de independientes y no de figuras individuales que intentan conseguir un cupo en los distritos, porque es muy difícil. Es muy difícil que un independiente solo, por su votación, enfrenta a la suma de las otras listas completas. Por lo tanto, es prácticamente imposible que sean electos. Mauricio, ese es el contexto que vamos a vivir el 15-16 desde lo práctico, pero quiero ir también a análisis más profundo en lo que tiene que ver con lo que fue esta postergación de elecciones por razones sanitarias, razones obvias, razones que finalmente terminaron con un acuerdo transversal, que no fue fácil, hay que decirlo, pero que también significaron un efecto negativo para las campañas, para la difusión de ideas, para la difusión de rostros, liderazgo, desde convencionales, desde alcaldes y alcaldesas, gobernadores y también concejales. ¿Tú crees que tiene un impacto negativo lo que fue este paréntesis, esta suspensión, sumado a otro elemento, lo propio de la pandemia, el cambio que se ha tenido que hacer de las campañas finalmente, de dejar el mano a mano, el puerta a puerta, a tener que optar a otras alternativas que desde los mismos candidatos y candidatas dicen no es lo mismo, falta piel en esto y eso es necesario cuando se hace una campaña política? Claro, lo más probable es que, bueno, tu inquietud probablemente pase por la participación electoral, es decir, el hecho de no haber realizado campañas presenciales probablemente afecte el volumen de gente que salga a votar el próximo sábado y el próximo domingo, pero tenemos alguna evidencia que nos permite en parte comprender mejor los niveles de participación en este contexto, que es un contexto de pandemia y de alta circulación de información producto del número de papeletas que vamos a tener a la mano y el número de candidatos que están compitiendo. En el último plebiscito votó el 50.9%, que es la cifra más alta de participación, si es que tomamos como referencia desde el año 2012, que fue cuando se instituyó el voto voluntario. Pero en este plebiscito del año 2020, los jóvenes entre 18 y 24 años participaron 20 puntos más que en la elección de 2017. Altísimo. En la elección presidencial de 2017 votaron en un 36%, ahora votaron casi en un 57%. Fueron los adultos mayores los que declinaron en aproximadamente 15 puntos su participación electoral con respecto a 2017, lo que es el efecto COVID. Pero ahora, como gran parte de la población adulto mayor ya va a tener sus 2 dosis, esperamos que esa participación se recupere, llegando a niveles cercanos al 60% en ese grupo, que es lo que históricamente ha sucedido. Y en el caso de los jóvenes, la incógnita es si se van a movilizar en esta oportunidad por candidatos y no por opciones, porque en el plebiscito finalmente fue una movilización por opciones, no por candidatos. Esa es la gran incógnita que tenemos para esta elección en términos de participación. Eso es bien interesante porque, a ver, tenemos los adultos mayores que históricamente son los que van a votar. Hay un tema de responsabilidad cívica, de tradición y que es muy distinta a los jóvenes. No es que los jóvenes estén ni ahí, pero obviamente los números son más bajos. En el plebiscito se dio a la inversa. Mayor juventud, porque hay un tema también que viene desde el estallido social, las demandas sociales y que termina con el plebiscito de sí o no a una nueva constitución y el mecanismo. Y los adultos mayores que con la situación de pandemia tienen que estar encerrados. Ahora, los adultos mayores ya están vacunados, están inoculados, están bastante más protegidos. La incógnita va a ser el segmento joven, digamos, que no son niños. O sea, estamos hablando de 18 hasta los 40, un poquito más, digamos. Ese es el punto que podría ser la incógnita para la participación, pensando que se eligen los convencionales constituyentes. Uno entendería, pero sabemos que en elecciones no todo se da por escrito, que si en plebiscito ellos fueron a votar, para la Convención Constitucional y sus representantes debería suceder lo mismo. Hay que ver.
Sí, mira, nosotros calculamos, de acuerdo a las cifras del CERVEL, que entraron a votar por primera vez cerca de 1 millón de chilenos, por primera vez, jóvenes de 18 años. Ya. Y también sabemos, de acuerdo a elecciones anteriores, a estudios que hemos realizado, que los jóvenes votan más o participan más cuando hay candidatos jóvenes también. Lo hicimos, este ejercicio, para las elecciones 2013 de diputados y 2017, y nos dimos cuenta que cuando competían candidatos jóvenes, que obtenían, por cierto, un alto nivel de apoyo, la participación juvenil reaccionaba positivamente. ¿Porque se siente más representado por eso? Exactamente, exactamente. Es más o menos el símil que se produce cuando estudiamos el voto indígena. El voto indígena es más fuerte cuando hay oferta indígena en las comunas con mayor porcentaje de población perteneciente a los pueblos originarios. Hay una especie de solidaridad étnica en este último caso y en el primer caso una especie de solidaridad etaria. Para estas elecciones tenemos un buen volumen de candidatos jóvenes, candidatos que tienen entre 18 y 24 años, por lo que nosotros esperamos que la participación juvenil se mantenga o retroceda, pero que no retroceda a gran nivel en comparación a como fue en elecciones anteriores. Fíjate que de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos de los convencionales, un 15% de los candidatos tiene entre 18 y 25 años, y si es que uno suma o considera joven de 18 a 40, casi el 45% de los candidatos tienen menos de 40 años, lo que es una clara discontinuidad respecto a la oferta política que teníamos para las elecciones de diputados y senadores, con mayor razón. Mauricio, hablamos de una gran cantidad de candidatos, también fragmentación de candidatos y fuerzas políticas o fuera de partidos, 4 elecciones, una quinta papeleta si sumamos lo que es la cuota indígena. La pregunta que muchos tienen ¿es posible que el día lunes, entrado la mañana, podamos tener los resultados preliminares más definitivos? Digo preliminares porque conversamos con el presidente del CERVEL y él decía, vamos a estar trabajando hasta la última hora de la noche para tener los resultados preliminares, los cuales tienen que ser visados luego por el TRICEL, pero obviamente para entender quién ganó y quién perdió. ¿Tú crees que eso podría, por las particularidades de esta mega elección, ir atrasando la entrega de definiciones al respecto? Yo creo que no tanto por lo siguiente, porque primero vamos a contar el voto de convencionales. Ese es el primer voto que se va a contar según el protocolo y la orden que estableció el CERVEL. Luego vienen 2 votos sencillos que son el de gobernador y el de alcalde, y finalmente el de concejal. El de concejal probablemente tengamos los resultados el lunes o el martes, pero en el caso de los convencionales, y al menos preliminarmente, vamos a tener el dibujo de la próxima convención constitucional en términos de equilibrios políticos de la misma. Y de igual manera, el domingo en la noche, yo creo que vamos a tener bastante claro en qué regiones hay segundas vueltas de gobernadores regionales y en las comunas emblemáticas quién ganó. La única complejidad dentro de las multas que tiene la elección de convencionales es la aplicación de la ley de paridad. Pero eso se hace de manera automática. Distritos que no cumplen con la paridad, se procede a la sustitución y vamos a tener, creo yo, el resultado preliminar, insisto, porque tú tienes razón, después lo tiene que fallar el TRICEL, pero el resultado preliminar yo creo que lo vamos a tener el mismo domingo en la noche, probablemente entrado a la madrugada del lunes, pero lo vamos a tener como siempre en Chile y como siempre han funcionado las cosas en el caso de las elecciones, de manera expedita y oportuna. Ahora, esto se da también en un escenario inédito de tiempos, de plazos. Son 2 días y aquí lo clave va a ser la noche del sábado, la madrugada del domingo con respecto a lo que va a ser el sellado y el resguardo de los votos. Esto va a ser inédito y para muchos también es una gran prueba para lo que puede venir en adelante. ¿Cuál es tu expectativa al respecto? ¿Se han garantizado todas las medidas para que no haya ninguna duda con respecto a los resultados de la elección, producto de este plazo donde todas las urnas están encerradas, selladas y resguardadas? Pero obviamente pueden empezar el día domingo, esperemos que no sea así, empezar dudas con respecto a algunos sectores, a algunos puntos. Sí, eso sería lo más dramático, pero creo que el CERVEL ha considerado todas las medidas necesarias para resguardar la custodia de las urnas, el proceso de custodia de las urnas. Hay que recordar que van a ser cerca de 46.000 mesas y 180.000 urnas las que se tienen que resguardar de un día para otro,
Pero yo creo que se han establecido claramente todos los protocolos necesarios. Hay sistemas de control cruzado, pueden estar los apoderados pernoctar, de hecho, en los locales de votación, van a estar las Fuerzas Armadas custodiando las urnas, va a haber una sala especial para guardar esas urnas, va a haber un sellado de cada una de las urnas, va a haber un arqueo o un conteo o un actas que se va a levantar una vez cerrada la votación el día sábado, y esperamos que el día domingo se reabran las mesas con total normalidad, aunque yo esperaría que el grueso de participación se generara el día domingo por una cuestión de costumbre. Aunque el CERVEL ha señalado que lo ideal sería que los adultos mayores fuesen el día sábado entre 2 y 6 de la tarde, sin perjuicio de que tengan preferencia durante toda la jornada electoral. Mauricio Morales, bueno, vamos a estar comentando seguramente ya en los próximos días lo que es esta mega elección del sábado y el domingo. Muchísimas gracias por tu tiempo y que estés muy bien. Nos vemos. Un abrazo, chao, que estés bien. Chao, un abrazo. Vamos con otro tema. En la comuna de Estación Central se realizarán testeos preventivos de PCR para los funcionarios municipales, que deberán